Buenas. Como les decía, acá vengo con una serie de videos cortitos, sin nada de producción, e improvisando un poco, que es la manera en la que me gusta transmitir desde mi experiencia qué es lo que manejo, qué es lo que no manejo y qué es lo que me gusta comunicar, ¿no? El primero de los videos que pensaba, y me parece muy importante, es el por qué hacer un cambio alimenticio. La mayoría de nosotros creo que empezó haciendo un cambio alimenticio por un área en particular, ¿sí? Ya sea porque vieron que no podían matar a un animal ni hacerlo sufrir y por ende les pareció lógico, por empatía, dejar de consumirlos y dejar de generar su explotación, ya sea porque se dieron cuenta, porque alguien les contó, porque vieron un documental o lo que fuera, de que para hacer una mejora en su salud indispensablemente tienen que dejar de consumir productos animales y generar un cambio a nivel alimenticio, ya sea porque piensan que eso tiene un impacto en lo ecológico, que lo tiene, y por ende deciden hacer este cambio. Entonces me pareció que está bueno el relacionar todos estos puntos, porque lo que sucede es, o por lo menos lo que me pasó a mí en mi experiencia, es que empecé haciendo este cambio alimenticio, este cambio nutricional, por una cuestión ética, porque estaba entrenando en casa, en un departamento en el que vivía en Caballito, que vivía con dos amigos, que me tuvieron que aguantar mucho ese tiempo. Y yo entrenaba y miraba documentales constantemente, ¿no? Porque sentía que tenía que aprovechar el tiempo. Uno de esos documentales era, en realidad más que un documental, una charla que da Gary Jurovsky, en el que habla sobre veganismo y sobre la explotación de los animales, ¿no? Yo nunca había pensado al respecto, no sabía lo que era un vegetariano, no sabía lo que era un vegano. Me acuerdo de haber estado entrenando y viendo este documental en el que empecé a atar cabos de el impacto que tenía en otros seres lo que yo ponía en mi plato. Y yo que desde chico quiero cambiar el mundo para bien, pueden dar fe a mis papás, que me tuvieron que soportar mucho y tienen que soportar. Desde chico quiero cambiar el mundo y siempre puse el foco afuera, siempre puse la responsabilidad de ese cambio afuera. Así que por primera vez, a mis 26 años, me di cuenta de que el único cambio que podía hacer era mío, era desde adentro hacia afuera y que ese cambio iba a tener un impacto tremendo en el mundo. O sea, iba a estar construyendo directamente el mundo que yo esperaba. Sí, entonces mi cambio empezó por ese señalamiento ético, ¿sí? Así que terminé de ver esa charla en la que lloré mucho porque, nada, me bajó la ficha toda junta. Dejé de entrenar y fui a la heladera y llamé a los chicos que pueden dar fe por acá, si aparecen, Sofi y Nacho, y les dije que todo lo que había en la heladera lo iban a comer ellos. Y de repente yo iba a tener que ver qué iba a comer, ¿sí? Entonces, de un día al otro, todo lo que yo creí que estaba bien a nivel nutricional se cayó y tuve que empezar a ver qué hacía, qué comía, qué hacía de comer. Así, con esa decisión descubrí muchas otras cosas. Lo primero que descubrí es que mucho de lo que yo daba por sentado y conocía y creí seguro y creí saber y que defendía a muerte, no tenía ningún sustento. Por ejemplo, mi principal preocupación era de dónde iba a sacar la proteína. Lo más divertido es que al segundo en que pensé esto, tuve que reconocer que no sabía qué carajo era la proteína. Entonces de ahí empezó un proceso de años de investigar de a poco, de probar distintos tipos de alimentación, hasta que descubrí este libro que les comenté, 80-10-10 de Douglas Graham, y después los videos de Loren Lockman, y entendí un poco más de la mecánica básica del cuerpo y cómo funcionaba y lo empecé a experimentar en el cuerpo.
De ese proceso hace ya 3 años, o sea, hace 3 años que me alimento básicamente a frutas y verduras crudas, de hoja verde, tierna sobre todo, en un 90% y después permitiéndome algunas escapadas a esa dieta, pero permitiéndome no porque tenga necesidad de hacerlo en lo nutricional, sino más por una cuestión emocional y porque todavía no pude erradicar esas adicciones de base, ¿no? Y para eso estoy haciendo este ayuno. Lo que sucedió es que yo empecé a hacer este cambio nutricional por motivos éticos. Pero como nada puede separarse, ¿sí? Son todas partes de un todo, con el tiempo me fui sintiendo mucho mejor y empecé a profundizar este cambio por motivos de salud, por lo nutricional. Entonces, de repente, el comer mejor me permitió no solamente empatizar más con aquellos animales a los que esperaba no dañar más, sino también mejorar mi vista, dejé de utilizar lentes, mis rodillas me dejaron de doler, que me dolía por hacer ejercicio físico de más chico, haberlo hecho no correctamente, la cabeza me empezó a funcionar cada vez mejor, podía memorizar mucho más rápido. Yo soy cantante de ópera y me demostré el memorizar una ópera entera en una semana, Romeo y Julieta de Gounod. En una semana lo pude memorizar. El cuerpo empezó a necesitar más entrenamiento, automáticamente me llevó a conectarme más con la naturaleza, a buscar más verde, a buscar más sol, cosa que hacía años que no tenía. Y entonces ese cambio ético ya era un cambio de salud y un cambio nutricional. Y cuando empecé a tener un poquito más de conciencia y empezar a informarme más, me di cuenta del impacto ecológico que tenía esta alimentación. ¿Por qué? Porque de repente, si uno consume 1 kilo de carne, consume, por ejemplo, 50.000 litros de agua. Creo que esa es la relación. Mientras que si consume 1 kilo de papas, son 50 litros de agua o 500 litros de agua. No importa, la relación siempre, y para eso les recomiendo el documental Cowspiracy, que se los dejé por acá, lo que pasaba en todo el ecosistema cuando consumía carne era tremendo. Consumir 1 kilo de carne significa tener la ducha abierta a todo lo que da por 3 meses. ¿Sí? Entonces yo me acuerdo que cuando era chico mi mamá me instaba a apagar las luces de cada habitación cuando salía de la habitación, a cerrar la canilla, abrir y cerrarla apenas la uso y apenas la termino de usar. Pero esto no tiene ningún punto de comparación con el impacto que tiene el alimento. O sea, yo podría estar creyendo hacer un enorme aporte con estos cuidados y consumiendo un montón de energía para hacer estos cuidados y de repente estaba perdiendo todo eso y muchísimo más en el consumo de carne. Se dice, recién esto se reconoce ahora, de que la industria agropecuaria produce el 51% del calentamiento global. O sea, algo así como 5 veces lo que produce toda la industria del petróleo en el mundo, ¿sí? Entonces, cuando empecé a ver esto, mi decisión y mi cotidianidad se hizo más llevadera porque cada vez tenía más fundamentos para, para seguir consumiendo productos, en realidad alimentos de origen vegetal, y seguí investigando. Y obviamente el camino inevitable era consumir productos orgánicos, o sea, productos a los que no se le echan ni agrotóxicos ni agroquímicos. Y en ese camino me empecé a pensar que, claro, eso beneficiaba una producción local, orgánica, hasta familiar. Entonces, me di cuenta de la influencia política y económica que tenía el consumir productos de origen vegetal. Sí, no solo estaba haciendo un cambio enorme en mi salud, sino en la salud del resto y además en la salud del resto, ¿no? De los que me rodean, que empezaron a cambiar la alimentación, muchos.
y muchos lo están haciendo ahora y muchos lo van a seguir haciendo, un cambio ético, un cambio ecológico, sino también un cambio político-económico. Lo que sucede también es que uno deja de consumir los productos comunes de un supermercado. Si lleva una alimentación perfecta o ideal, aquella para la que estamos diseñados, dejas de utilizar un montón de productos de consumo cotidiano. Primero, todo lo que sea industria farmacéutica. Hace 5 años que no tomo un medicamento. Desaparece la necesidad del medicamento. Absolutamente. Entonces es toda una industria que cae. Si ustedes está absolutamente documentado, y ahí les puedo dejar links, por ejemplo, de un libro que se llama The China Study, otro libro que se llama Integral, que me regaló Cari y Marcelo, muy feliz de tener ese libro. Está sumamente documentado de que del 95 al 99% de las enfermedades que conocemos tienen su origen en una mala alimentación. Entonces, el sistema sanitario como lo conocen y la industria farmacéutica como la conocen, que es una de las industrias más poderosas de la Tierra, cae absolutamente con una alimentación basada solamente en vegetales. A su vez, todo lo que es la industria cosmética también cae bastante, porque uno deja de necesitar los productos para cuidarse la piel, para cuidar los olores, porque el cuerpo deja de irradiar olores, ¿sí? O aquellos por lo menos que no son tan agradables. Por ejemplo, si uno come carne y cosas que se pudren dentro del cuerpo. Entonces, cambia el sistema de consumo. Cuando se dan cuenta, cambiando el plato que tenían de comida, cambiaron su percepción ética del mundo y la empatía con el resto de los seres, cambiaron su posibilidad de desarrollo porque van a tener un cuerpo que funciona mucho mejor, una mente que funciona mucho mejor, ¿sí? Están previniendo enfermedades y por ende cambiando el sistema sanitario y la industria y haciendo obsoleta la industria farmacéutica, cambiaron el sistema económico de consumo van a ir a un consumo naturalmente orgánico, local, fresco, familiar, ¿sí? Cambiaron la ecología, porque el impacto que tienen en el medio ambiente pasa de ser negativo y empieza a ser positivo, porque si ustedes consumiesen realmente estos productos, se utilizan muchísimo menos cantidad de recursos y además el ecosistema vuelve de a poquito a sus formas originales, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven la deforestación que tenemos acá en Argentina. Córdoba, por ejemplo, quedó al 5% de los bosques nativos, ¿sí? Eso provoca las inundaciones que están sucediendo. O sea, lo he discutido mucho en Facebook. Cuando ven que hay problemas, hay inundaciones en todo el país. Ahora, ¿por qué se producen esas inundaciones? Se producen esas inundaciones porque hay deforestación. ¿Y por qué se deforesta acá y en el mundo? Pero tristemente la mayor cantidad de deforestación se da en América Latina. Esa deforestación se da porque se necesita tierra para cultivar granos. ¿Y para qué se utilizan los granos? Para darle de comer a las vacas que nos comemos. Entonces, somos causantes directos de la deforestación y por ende de las inundaciones. Los bosques forman ecosistemas cerrados que absorben y retienen esa lluvia, ¿sí? Entonces, bueno, mi idea de este video capaz que me extendí un poquito, pero como les dije, estoy improvisando y me gusta ser franco con lo que me pasa y cómo se los comunico y con lo que sé y con lo que no sé. Era eso, que descubrir más fundamentaciones que les van a servir para el momento de hacer un cambio nutricional, ya sea que lo hagan muy gradual, se puede hacer muy gradual, muy a poquito. Si están realmente asustados con el tema, pueden ir haciéndose veganos por un día, después por otro día, y así de a poquito. O por ejemplo, hacen 2 semanas donde todos los desayunos son veganos, y después los almuerzos, y así. O si quieren hacer un cambio abrupto y pasarse a hacer
frutarianos de un día para el otro. Me parece que cuando uno tiene fundamentos fuertes, le es mucho más fácil generar este cambio, ¿sí? Busquen más fundamentos, no se queden con los que les doy yo acá. Yo les puedo pasar un montón de información para que certifiquen que esto que les estoy diciendo es así. Y, y bueno, ojalá se decidan a ayudarse ustedes y ayudar al entorno en el que están y a hacer un cambio. Buen día y los veo prontito.